Hermanos de la Iglesia Cristiana Jericín, vamos a continuar con nuestros estudios de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, estudios que fueron redactados con el propósito de defender a la Iglesia de esas falsas o desviadas enseñanzas que estaban presentes en la Iglesia de Éfeso. Así que nuestro estudio en esta ocasión es la parte 2 de instrucciones acerca de la conducta de la Iglesia. Y ahora avanzamos en el estudio del capítulo 2, en los versículos del 8 al 15, como lo vemos aquí. Tenemos esta verdad central. Nuestra meta como cristianos debe ser tener una relación correcta con Dios y también con los demás. Eso es la verdad central de este estudio. Y como comentarios tenemos uno de los versículos, se menciona acerca de la actividad de oración en los varones, particularmente en la postura al orar. Y vamos a considerar un glosario, un concentrado de 4 términos que vamos a usar en el desarrollo de esta lección. Así que empezamos. La postura al orar. Dice este pasaje, levantando manos santas. Es decir, tomadas, diríamos, ya con su significado, respaldadas por una vida consagrada al Señor, según lo dice Santiago 4:8. Aquí Pablo, en este versículo, alude a la costumbre judía de orar con manos levantadas y extendidas como señal de adoración y confesión. Vamos a ver algunos de estos versículos durante el desarrollo de la clase. Esta actitud fue adoptada también por los primeros cristianos y aún hoy en la actualidad. Las manos eran levantadas y dirigidas al cielo en una postura que semejaba la rendición. Así que así era la postura al orar. Y hoy día ciertas iglesias tienen esa costumbre de levantar las manos al orar. Dentro del glosario va a aparecer en nuestra lección, en el capítulo 2, acerca del atavío de las mujeres. Es un término que no usamos comúnmente en nuestro hablar diario. Entonces tiene estas acepciones: compostura y adorno. Esta es la que va a corresponder a nuestro estudio. Atavío es vestido, prenda o conjunto de prendas con que se cubre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, atavío es el vestido. También objetos que sirven para adorno. Esa sería la palabra atavío, vestido. Segundo término, piedad. Tenemos o estamos muy acostumbrados a asociar la palabra piedad con tener lástima, pero veamos cuál es la acepción. Es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Como ustedes pueden ver, es una relación con Dios y una relación con el prójimo, ¿verdad? Piedad es un amor entrañable que consagramos a los padres y a objetos venerandos. Esto es según el diccionario de la Real Academia Española. Y lo que decíamos, lástima, misericordia y conmiseración. Otro término es modestia. Es una virtud que modera, templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en los límites de su estado, según lo conveniente a él. Esta es quizá la que vaya a ser aplicada en nuestro estudio. Cualidad de humilde, falta de engreimiento
o de vanidad. Falta de vanidad, modestia, ¿verdad? Pobreza, otra acepción, pobreza, escasez de medios, recursos, bienes, etc. Va a aparecer modestia. Arquetipo. Esta es una palabra que definitivamente no lo usamos comúnmente y es un modelo original y primario en un arte u otra cosa. Representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. Y creo que esto es lo que podemos tomar como sinónimo. Arquetipo es modelo. Muy bien, amados hermanos, entonces empezamos con las instrucciones para los hombres. Y solamente tenemos un versículo, 1 Timoteo 2, 8. El versículo 8 dice de la siguiente manera: Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin duda, Pablo quería que todos los cristianos presentaran oraciones pidiendo un avivamiento espiritual generalizado en el pueblo y los gobernantes. Esto fue lo que estuvimos considerando en el estudio anterior, en la parte 1. Sin embargo, en las reuniones públicas, Pablo especifica que los hombres en todo lugar deben guiar a la congregación en oración. Además, sus oraciones deben hacerse levantando manos santas, ¿verdad? Manos santas. Esta, levantar manos santas, era una práctica del Antiguo Testamento común, una práctica común en el Antiguo Testamento. Y tenemos como base estos 3 versículos, y hay muchos más, pero vamos a tomar estos 3, que son los siguientes. Segundo de Crónicas 6:13 dice: Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo. Esdras 9:5 describe el escritor sagrado así: Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Salmo 28:2. El salmista exclama: Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. También esta práctica era común en la iglesia primitiva. Algunas pinturas que se han encontrado en las catacumbas en Roma representan esa postura. Como habíamos comentado al principio, las manos limpias, santas, levantadas debían ser así, santas, y se describe con este término: Josious, devotas, no contaminadas, y significan la limpieza espiritual que los dirigentes de la iglesia debían tener. Más aún, tales líderes deben ser hombres de reacciones sanas, no caracterizadas por la ira. La palabra donde aparece ira, sin ira, es orges, estallido de cólera, ¿verdad? Personas templadas, con ese fruto del espíritu mencionado de dominio propio, ¿verdad? Ni contienda. Las relaciones quebrantadas afectan la capacidad de la persona para orar. Y aquí dice claramente 2 versículos del Sermón del Monte, Mateo 5, 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio,
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pues ahí está, no puede ofrendar si está enojado con su hermano. Primera carta de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Verdad? Entonces, no tan solo afectan su propia capacidad para orar, sino que incluso para dirigir a otros en la oración. Eso es lo que el apóstol Pablo expresamente instruye a los varones en el versículo 8. Ahora vamos a entrar en un pasaje donde gira instrucciones acerca de las mujeres en la congregación. Para esto vamos a considerar los versículos del 9 hasta terminar el capítulo en el versículo 15. Pero empezaremos con los versículos 9 y 10 que abordan acerca del atavío o del vestido. Los versículos dicen así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como corresponde a mujeres cristianas. ¿Cómo debe ser el vestido? A continuación, Pablo se dirige a las mujeres de la congregación que deben poner su atención a su atavío personal interno y no al externo. Deben vestirse y de acuerdo a todas las épocas, de acuerdo a la cultura, es decir, de acuerdo al tiempo y la cultura, es vigente esto, es posible determinar ese vestir, ese atavío que nos pide el apóstol Pablo, que la describe como ropa decorosa, con pudor, y aquí da la idea, mis amados hermanos, a los aspectos que el día de hoy mi esposo menciona acerca de que la moda es dirigida por el enemigo y tiende a desvestir a la mujer en lugar de ser un vestido o atavío. Entonces debe ser con pudor. Ahí está esta característica. Y modestia. Modestia, ¿se acuerdan lo que decíamos acerca de la modestia? ¿Sí? Dice, estos términos acentúan no tanto la ausencia de incitación sexual, que en realidad, hermanos, debemos de tomar en cuenta como damas este aspecto. Vestirnos no tan solo nada más para ir a la iglesia, sino repasar, revisar todo nuestro closet, nuestro ropero, y checar que precisamente sea ropa decorosa, con pudor y modestia. Además de esto, dice, darle más importancia es lo que significa esta frase, sino más bien debían tener una apariencia moderada y juiciosa, libre de ostentación. Los detalles que Pablo menciona, no con peinado ostentoso. Las mujeres corintias de aquel entonces, las mujeres griegas, pasaban largo tiempo sometidas a estos procesos del entrezado, de los peinados complicados que usaban en aquel entonces,
¿verdad? En donde se entretejían de acuerdo a la situación económica de la dama, lo que dice aquí, oro, hilos de oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, los detalles que menciona no son malos en sí, pero llegan a ser inconvenientes cuando indican valores equivocados y cuando se le da más relevancia al aspecto externo, peinados, vestidos, joyas, que a los internos. Léase, por favor, vamos a leer 1 de Pedro 3:3. Miren lo que dice aquí. Vuestro atavío, y esto es dicho por el apóstol Pedro, y lo que estamos leyendo en Timoteo es del apóstol Pablo. Pedro instruye, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿verdad? Entonces, esos valores equivocados son estos, amados hermanos. Miren, en la iglesia de Éfeso, esas inclinaciones pueden haber estado asociadas con las prostitutas del templo local. Entonces, las mujeres que se dedicaban a la prostitución religiosa, precisamente eso era lo que se le daba el énfasis. Los vestidos lujosos, los peinados complicados y con una gran abundancia de joyas para ser atractivas y atraer hombres a su culto, dice. Los cristianos deben impedir que la cultura pagana determine su manera de vestir, o como diríamos hoy, siglo XXI, o de desvestirse, amados hermanos. En lugar de acentuar su belleza externa, y esto es promovido por los estándares del mundo, las mujeres cristianas deben manifestar un sistema diferente de valores. Deben ataviarse con, y así literal en griego, dice ataviarse con o por medio de, la frase es buenas obras. Buenas obras. Es mencionado como modelo en el libro de los Hechos una mujer llamada Dorcas o Tabita, que en su pueblo se dedicaba a coser y a dar ropa para la gente necesitada y llevar alimento a aquellos que tenían problemas para conseguirlo. Entonces, esa mujer es el arquetipo, el modelo de hacer buenas obras. Esta no es una petición a las mujeres para que dejen de ser atractivas. No está diciendo, no lo hagan. El sentido del versículo es que lo tomemos como una exhortación para rechazar el criterio que tiene el mundo para medir la belleza y adoptar el estándar divino. Recordemos ese hermosísimo versículo del primer libro de Samuel 16:7, mis amados hermanos. Porque el mundo, inclusive lo que nos ponemos en la cara, los cosméticos, viene de cosmos, mundo, atrae, es uno de los enemigos que tiene el cristiano, el creyente. Debemos recordar claramente este versículo. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces preguntémonos, amadas hermanas, ¿para quién me visto? ¿Para quién es este atavío? ¿Para darme gusto a mí misma? ¿Para dar gusto a los demás? ¿O, como debe ser, para buscar la aprobación de nuestro Dios, que dice que Él realmente no mira lo de fuera, sino que mira el corazón? Entonces, no se debe esperar menos de las mujeres que profesan, según el versículo 10, mujeres que profesan, dice, piedad. Mujeres que profesan piedad. Recuérdese,
una comunión con Dios y a la vez que se refleja en una relación con su prójimo. Los versículos del 11 al 13 hablan acerca de la conducta. El pasaje dice así: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. A este respecto, mis amados hermanos, quiero incluir, aunque sea de manera verbal y no tanto en la presentación, este inserto, este apunte que me proveyó mi esposo acerca de los versículos 11 y 12 para tener una visión equilibrada de estos versículos. Dice así: 1. Esta instrucción es parte de la razón por la cual Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Es decir, además de falsas doctrinas, había desorden de parte de las mujeres de esta iglesia en los cultos. 2. Esta instrucción está dada para el culto público, no es para toda circunstancia. No es para una reunión en casa, por ejemplo, porque leemos en Hechos 18:26 que Priscila, una mujer, y Aquila, su esposo, enseñaron la palabra de Dios a Apolos. Otro ejemplo es que Loida y Eunice enseñaron a Timoteo las Escrituras. 3. Destaco la frase inicial: la mujer aprenda. En una época en que a la mujer no se le daba la oportunidad de educarse, aquí se le indica que debe aprender. Algo avanzadísimo para la época. 4. La frase en silencio en griego es la misma que en 1 Timoteo 2:2. Se traduce como reposadamente, tranquilamente, en la Nueva Traducción Viviente, lo que no implica que no hable. La frase 5, la frase no permito a la mujer enseñar no debe tomarse en forma literal y absoluta, como sucede con muchos otros mandamientos en la Biblia, sino que un texto debe entenderse no solo viendo el contexto, sino también que armonice con toda la Biblia. Por ejemplo, no matarás, de Éxodo 23, no aplica en una guerra, ni en caso de defensa propia. Otro, acuérdate del día de reposo, Éxodo 20, 8 al 10. Jesús sanó enfermos en el día de reposo. Los judíos podían rescatar a un animal en peligro o también circuncidaban a un niño. Otro mandamiento, no juzguéis, Mateo 7:1. No prohíbe todo tipo de juicio, pues en otras porciones de la Biblia se ordena juzgar, Juan 7:24. También 1 Timoteo 2:12 no se debe interpretar literalmente porque, como ya vimos en el punto 2, hubo mujeres que enseñaron a hombres. Además, en Tito 2, 3 y 4, capítulo 2, versículos 3 y 4, se ordena enseñar a otras mujeres. Y también el mismo apóstol Pablo permitió que las mujeres profetizaran. Por tanto, hablaran, que enseñaran en la iglesia. Eso lo leemos en 1 Corintios 11:5. ¿Qué es entonces lo que en realidad se quiere evitar con el mandato de 1 Timoteo 2:12? Respuesta: que la mujer se sienta con autoridad sobre el hombre. Por eso,
En 1 Corintios 11:10 se le indica que cuando profetice en el culto use un velo como señal de estar bajo autoridad, aclarando que en el versículo 15 se dice que en lugar de velo le es dado el cabello largo. Así que este es un apunte que es perfectamente adecuado para comentarlo ahorita, que vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios. Siguiendo con este orden de ideas, al enfatizar la conducta piadosa de las mujeres, Pablo estuvo de acuerdo con Pedro. Vamos, como dice aquí, a armonizar los versículos 11 y 12 con primera carta de Pedro 3:4. Dice, el completito, el versículo dice así, que el atavío no sea el externo, y luego dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Completamos este versículo, hermanos, aquí, esta frase, dice, el incorruptible ornato de un espíritu. ¿Cuáles son los dos adjetivos, mis amados hermanos? Afable y apacible. Afable, amable, apacible, que donde llega hay paz. Y estas dos características de ese espíritu es de gran estima delante de Dios. Es, por eso decir, el máximo de los atributos o de las características que Dios aprecia en una mujer. Su carácter afable y apacible. Entonces, las mujeres de la congregación deben recibir enseñanza en silencio y con toda sujeción, poniendo en práctica su espíritu afable y apacible. Y como lo acabamos de comentar ahorita, ha de haber sido algún problema en la iglesia de Éfeso que se presentó por la mujer, por las mujeres que estaban en desorden. Ahorita vamos a ver otro aspecto que nos da esa idea. Sigamos adelante. Las mujeres no deben trastornar el orden, aspirando a ejercer autoridad sobre el hombre. Miren, la palabra griega hesigia, que se traduce en silencio, se traduce al castellano, en español en silencio, en estos versículos 11-12, no quiere decir absoluto silencio o no hablar. Esa palabra es claramente usada en otros pasajes. Por ejemplo, Hechos 22:2, que dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, ¿verdad? Ahí está, silencio. Segunda Timoteo 3:12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ahí está ese término, hesigia, coman su propio pan. Entonces, esta palabra es claramente usada para dar a entender quieta, sin perturbación, disciplinada, y entonces Pedro nos dice afable y apacible, ¿verdad? Una palabra diferente, sigao, significa estar en silencio, callar. Aparece en estos dos versículos. Y los que iban delante le reprendían para que callase, sigao. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en 1 Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen, sigao, en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice.
¿Por qué ese espíritu apacible y sumiso es de gran estima delante de Dios? Eso lo dice en primera carta de Pedro 3:4. Claramente, de gran estima delante de Dios. Dice, porque manifiesta la comprensión. Fíjense bien, hermanos. Las mujeres debemos comprender esto, entender esto. Diríamos así, discernirlo por medio del Espíritu Santo. Porque por medio de la carne, por medio de la mujer natural, no lo acepta. Por eso hay tanto caos ahorita en la sociedad. Entonces hay que comprenderlo, discernirlo y luego aceptarlo como parte de un plan divino para la especie humana, un plan divino para la mujer en la congregación y un plan divino para el matrimonio. Como en otros pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 11, del 8 al 10, Pablo basó su perspectiva de las relaciones hombre-mujer en la iglesia en el relato de la creación registrado en Génesis 2. Leamos ese pasaje. Miren, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es Génesis 2, hermanos. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se acuerdan que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Más bien, las funciones que Pablo explica aquí son el producto del plan original de Dios, siguiendo el cual, dice, Adán fue formado primero, ¿verdad? Primero fue formado Adán del barro, con sus manos, ¿verdad? Y después Eva. Esto lo vemos aquí, Adán fue primero y después fue Eva, y de cómo Eva procede de Adán en este pasaje, Génesis 2:7, 21-23, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Hay algo más en este pasaje que una simple prioridad cronológica. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? Pablo ve la prioridad en tiempo como una indicación del liderazgo dado al varón, al cual la mujer debe responder por ser, aquí viene en Génesis 2:18, ya lo conocemos muy bien, mis amados hermanos. 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, dice, idónea para él. Muy bien, vamos a la parte final de nuestro estudio, donde despuesito de mencionar que Adán fue formado primero y después Eva, leemos los versículos 14 y 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En estos versículos, Pablo contrastó las experiencias de Adán y Eva. La mujer
siendo engañada por la serpiente, incurrió en transgresión. Pero Adán no fue engañado, ¿verdad? De ninguna manera estaba absolviendo o excusando al hombre de la culpa que tuvo en la caída. Siempre decimos que Adán dejó sola a Eva, ¿verdad? En otro pasaje, Pablo puso la responsabilidad enteramente en Adán. Leamos, hermanos. Romanos 5, 12 y unos versículos más, 17 al 19, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está, la culpa fue del hombre, Adán. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Entonces, no era ese el punto. Y aquí yo también quiero comentar algo, mis amados hermanos, que recuerdan ustedes, los maestros que de la congregación estaban tomando doctrinas desviadas, que no eran conforme a lo que Pablo había dejado, seguramente estaban engañando, ¿verdad? Vamos a suponer, estaban engañando a las mujeres, y a lo mejor estas estaban haciendo una especie de desorden en la iglesia. Entonces, por eso recuerda el apóstol Pablo que Eva fue engañada, ¿verdad? El versículo 15. Hay varios comentaristas que coinciden en que es uno de los más difíciles de interpretar. No, la mayor parte de ellos no lo toma literal. No lo toma literal. En el sentido cuando dice, se salvará engendrando hijos. Dan varias interpretaciones. El sentido correcto, el más adecuado, es considerar que la mujer será salvada de ser insignificante, puesto que fue engañada, puesto que por ella entró el pecado, ¿verdad? Ella fue la que pecó, por ella entró la muerte prácticamente. Dice, gracias a su función en la familia. La mujer será salvada de ser insignificante gracias a su función en la familia. La Biblia comentada de MacArthur explica, Pablo enseña que así la mujer lleve la mancha, el estigma, la mancha de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza humana entera al pecado. Las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán preservadas de esa deshonra. Entonces ahora sí ya toma un mayor sentido esto de se salvará engendrando hijos. Se salvará de ser manchada, estigmatizada, insignificante, gracias a que cumpla su función dentro de la familia. La mujer encontrará su mayor satisfacción y sentido en la vida no buscando ocupar ni los lugares, ni los trabajos, ni las funciones del hombre, sino cumpliendo el plan de Dios para ella como esposa y madre.
Y entonces complementamos en fe, amor y santificación con modestia, es decir, dominio propio. La sociedad está herida, está contaminada y está siendo cada vez más deformada. Y sí, reconocemos, hermanos, los que tenemos esa sabiduría del Espíritu Santo, que es porque muchas veces la mujer no está en el lugar con esa fe, con ese amor, con esa santificación que necesita. Es su hogar, que necesitan sus hijos, que necesita su esposo. Así que, amadas hermanas, que me tengan en este momento en la audición, que consideremos que con mayor ahínco, con mayor esfuerzo, atendamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, en el hogar, en la enseñanza a los hijos, en la atención y en el amor y sobre todo sujeción al esposo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Las aplicaciones del estudio son dos, amados hermanos. La belleza empieza dentro de la persona. Un carácter gentil, modesto y amoroso da una luz al rostro que no puede ser duplicado ni por el mejor cosmético ni por la mejor joya del mundo. Así que el corazón, con ese incorruptible ornato al cual Pedro le llama, que es el espíritu afable y apacible. Eso es lo que debemos, de eso nos debemos adornar. Aplicación 2. Las mujeres que cumplen los roles dados por Dios están demostrando verdadero compromiso y obediencia a Cristo. Uno de los roles más importantes, uno de los papeles más importantes para una esposa y madre es cuidar de su familia. Sobre todo en estas épocas, en esta época tan difícil que estamos atravesando en este año 2020, cuidar a la familia es lo que realmente nos llama Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.